Ahí está. Decía, comenzó a finales del siglo XIX con la gimnasia. Esto se dio con las primeras escuelas de esgrima, que estuvo en manos de militares. Luego, esos profesores de esgrima pasaron a dar clases tanto en batallones militares como en escuelas, y a principios del siglo XX comenzó la educación física como carrera, de la mano del Instituto Romero Bress. Entonces ahí se comenzaron a formar docentes de educación física. Entonces el primer periodo se da a finales del siglo XIX con la gimnasia y las escuelas de esgrima y los batallones militares. Luego viene lo que es el higienismo de la mano de Romero Bress. Finalmente, en la época de Romero Bress y hasta mediados de la década del 30, no se incluyeron los deportes en los contenidos de educación física. Comenzaron recién como contenidos deportes en 1938-35. Antes se practicaban deportes, pero eran considerados juegos en el contenido de educación física. Luego comenzó todo lo relacionado al juego y al paradigma cientificista, naturalista, que puso por delante el deporte, ¿no? Donde se privilegia los contenidos de la fisiología, la biología y la medicina. Luego de esto se incluye otro paradigma que se da en la década del 60 y hasta mediados de los 70, que tiene que ver con la psicomotricidad, ¿sí? Esto que tiene que ver con separar por periodos evolutivos cada periodo. Si nos referimos a nivel inicial, creo que algo hablamos alguna vez, ¿no? Esto de que un nenito de 3 años podía solamente manejar una sola habilidad y no combinar, un nene de 4 años podía comenzar a combinar, y ya en 5 años por lo menos tenía que poder combinar 2 o 3 habilidades. Hay una crítica a la psicomotricidad que dice que en realidad la psicomotricidad pretendía avanzar con la psicología un poco más que la medicina, pero en realidad lo que hace es, se encasilla más en la medicina, porque lo que hace es, digamos, encuadrar, encasillar procesos y momentos de evolución biológica, como si el ser humano no estuviera influenciado también por lo cultural y social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quizás haya nenes que tengan 3 o 4 años que bajo el criterio de la psicomotricidad no puedan incluir más de una habilidades, pero si lo pones en contextos determinados, lo pueden hacer, ¿no? Porque, qué sé yo, capaz que tiene un padre que es profe o deportista, o está más en contacto con la naturaleza y juega más, entonces tiene la posibilidad de experimentar y hacerlo. O sea, que las habilidades no están tan atadas a cuestiones psicomotrices, sino también a cuestiones socioculturales, al contexto que también lo determina y los ayuda. Por eso después se pasa al paradigma actual, que es el corpóreo, el corporal, que no solamente tiene en cuenta lo biológico, sino también esta cuestión de que el ser humano está determinado por lo social y lo cultural. Y a partir de este paradigma se dice que la educación física es una práctica corporal. Anteriormente, con los demás paradigmas, se decía que era una disciplina. Entonces yo lo que hacía era disciplinar, enseñar a través de la disciplina. Ahora yo entiendo que la educación física es una práctica corporal, y el contexto, lo cultural nos atraviesa, y enseño a partir de lo que al chico le interesa y a partir de esas prácticas culturales. Y a partir de esas sí, prácticas corporales que tienen que ver con los distintos movimientos que se dan en determinadas épocas. ¿Sí? Bien, eso para que tengas en cuenta, así de como muy rapidito, los distintos paradigmas de los distintos momentos. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahí no hace falta entrar en autores, nada, sino... No, ahí lo que yo quiero que tengas presente es fundamentalmente la diferencia entre lo que es la corporeidad que maneja, porque ¿qué sucede? Después, por ahí, yo lo que hago es meterte en el diseño curricular actual. Y el diseño curricular actual maneja lo que es la corporeidad. Si bien habla de los deportes, pero
básicamente un diseño que habla, si vos viste cuando te tocó planificar esta clase que hicimos recién, vos te metés en la planificación y todo el tiempo menciona corporeidad, 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 porque la corporeidad tiene que ver con la subjetividad. Entonces, si yo, por ejemplo, te pregunto cosas del diseño curricular, metete en el diseño curricular y vas a ver que el diseño curricular habla de cuestiones como la diversidad, la inclusión, y de tener a todos en cuenta. ¿Por qué? Porque eso está vinculado a la corporeidad. Porque cuando yo hablo de corporeidad, hablo de cuestiones como los procesos individuales, ¿no? ¿Qué es la corporeidad? La corporeidad es la expresión de la subjetividad propia que es distinta a la tuya y de la mía, y que tiene que ver con tiempos propios. Esto de hablar de procesos significa que cada niño tiene un proceso distinto a los demás, que cada niño recibe el mensaje que yo le doy de distinta manera, por lo tanto, la clase para cada niño va a ser diferente, no va a ser la misma, ¿se entiende? Por eso es importante trabajar en esa diversidad. Cuando yo te doy el ejemplo de las caras que hacía Matías y que lo incluyo, es porque él hace una clase distinta a los demás nenes, y porque tiene una corporeidad distinta a los demás nenes. Por eso yo tengo que incorporar a todas las corporeidades, a todos los nenes. Y esto se puede simplificar en algo que es muy sencillo de decir, como un ejemplo que es, con los paradigmas anteriores, por ejemplo, el cientificista, yo decía que estaba frente a un grupo de alumnos donde todos eran iguales. Yo tenía que cumplir un objetivo. Ahora no estoy frente a un grupo de alumnos, sino que estoy frente a un grupo de individualidades, donde más que cumplir un objetivo, transitan procesos. Y cada proceso es particular y van aprendiendo en diferentes ritmos y de diferentes formas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, eso tenerlo en cuenta en el tema del diseño curricular, por ahí cuando te pregunte cómo encarar una clase, qué tener en cuenta, esto de qué es la diversidad, qué es la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, también, yo no sé si te pasé, no me acuerdo si lo hablamos en esta materia o en la otra, que la inclusión no tiene que ver con incluir, cuando el diseño curricular habla de inclusión, no habla de incluir a alguien que está discapacitado o que tiene una capacidad diferente. La inclusión habla de incluir las cosas, desde este concepto de corporeidad que hablábamos recién, de tener en cuenta lo distinto de los demás compañeros e incluir a los demás desde lo distinto que es el otro. Yo te incluyo a vos a partir de tus cosas distintas que vos podés ofrecer en mi clase y que a mí me sirven para aprender. Y vos incluís tanto mis cosas como las de los demás. La inclusión tiene que ver con, es opuesta a la discriminación. En tanto que la discriminación tiene en cuenta una sola cuestión, la inclusión tiene en cuenta a los demás y cada una de sus particularidades. Desde ahí trabajo el concepto de inclusión. Y eso está Bárbaro. directamente ligado al concepto de diversidad. Digamos, para incluir, antes tengo que entender que una clase está formada por individuos diversos, o sea, distintos. Como profe, yo tengo que reconocer esa diversidad para a partir de ahí comenzar a trabajar la inclusión. ¿Se entiende? Sí, 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 tal cual. Bien, seguimos. Seguir leyendo la fundamentación y nos vamos parando en cada cuestión que tengamos que trabajar. Actualmente, con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, para todo el sistema educativo, la educación física también se fue modificando. Un cambio que muchos de los docentes sintieron un quiebre en sus modos de enseñar y de ser. Bueno, A ahí hacemos partir, un punto. Esto tiene que ver con la ESI y con lo importante que es la ESI dentro del diseño curricular actual. En esta materia se te pregunta cuestiones de género, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vos tendrías en cuenta en una clase las cuestiones de género? ¿No? Esta de que, te doy un ejemplo yo. Yo cuando arranco en primaria, arranco con una clase siempre con los grados que no conozco, con un cuento, ¿no? Y en ese cuento, para que se me presentó acá un cartel que no veo nada. Ahí. Y en ese cuento es un cuento que habla sobre las diferencias entre hombres y mujeres que en realidad no son tales. Pero digo, termino pensando, hablando con los chicos de que no hay juegos de nenes y de nenas. Hay juegos. Y cada uno
elige a qué jugar. ¿Se entiende? Si yo me paro en ese punto, puedo trabajar la cuestión de género mucho mejor que si pienso que si hay juegos o formas de vestirnos o colores para chicos o para chicas. Digamos, ya eso no existe más en la escuela. Puede existir en algunas familias o en algunos espacios de la sociedad, pero digamos, en diseño curricular la intención es que el género se trabaje de la misma manera, tanto para chicas como para chicos. ¿Sí? Si hay un nene que quiere jugar a las muñecas, no pasa nada, puede jugar y puede adquirir el rol que quiera, porque es su elección. Y eso yo como profe lo tengo que acompañar y lo tengo que respetar. No tengo que reprimirlo, tengo que tratar de respetarlo y acompañarlo de la mejor manera. Entonces, la cuestión genérica es fundamental. Esto de los juegos que juegan unos y otros. No, no existe. Jugamos todos un juego porque este juego es para todos igual. ¿Sí? Eso tenerlo muy presente, porque el género es algo que se pregunta. Dale, avanzamos. A partir de la promulgación de esta ley, se puso en la mesa diferentes cuestiones de género que deben revisarse y que eso era una deuda para el sistema argentino de educación. Este teórico propone visualizar aquellas cuestiones de género que circulan en la sociedad y que indefectiblemente atraviesan y atrapan a la educación física. Claro, A esa la es hora otra de cuestión más. Ahí me estaba pensando también en algo que nos va a servir, y lo pongo como ejemplo, que también lo estaba hablando con los chicos de cuarto año. Las cuestiones de género. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, igual no te voy a preguntar sobre eso porque todavía no avanzamos en primaria, pero por ejemplo, si yo quiero trabajar en segundo ciclo de primaria, donde se trabajan los juegos deportivos, ¿viste? Iniciación de deporte y juegos deportivos, quiero trabajar fútbol. Teniendo en cuenta la cuestión de género, ¿cómo hago? Bueno, en principio, lo que hago es permitir, el mismo ejemplo que te di de natación, permitir que ellos armen sus equipos, les doy algunas pautas, por ejemplo, armen equipos de 5 y jueguen durante 10 minutos enfrentados con otro equipo, 5 minutos el primer tiempo y 5 minutos el segundo tiempo. Entonces ahí yo ya empiezo a recaudar información, empiezo a sacar el diagnóstico del grupo. ¿Qué información me da ese grupo relacionada al género? Bueno, por ejemplo, cuando eligieron los equipos, ¿quién eligió? ¿Un varón o una mujer? ¿Cómo eligió? ¿Eligió parejo o eligió en su equipo todos varones y ninguna nena? ¿O eligió una nena y todos varones? Luego, cuando se pusieron a jugar, ¿dónde jugaban los varones y en qué puesto jugaban las chicas? ¿Le pasaban la pelota? ¿Las chicas tenían el mismo protagonismo que los varones? Esa es toda la información que yo puedo ir recaudando. Y sobre esa información comienzo a trabajar. ¿Qué hago? Comienzo, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Armo los equipos yo, en vez de armarlos ellos. Y para que nadie se sienta herido, puedo hacer 2 bolsitas, una de chicas y una de chicos, donde estén los nombres en papelitos. Entonces vos decís, bueno, voy a armar un equipo donde haya 6 integrantes y la misma cantidad de chicos, va a haber la misma cantidad de chicos que de chicas. Saco 3 papelitos de acá y 3 papelitos de acá. Ya está, se resuelve en suerte. No es que yo elijo a alguien y lo voy eligiendo por preferencia. No, lo elijo de acuerdo a la suerte. Entonces, ya los equipos quedaron armados de forma pareja. Luego, si yo observé que los varones no le pasan la pelota a las chicas, lo que puedo hacer es que incorporar una regla donde tenga que decir que antes de meter el gol, por lo menos todos los integrantes del equipo, chicas y chicos, deben haber podido tocar la pelota una vez. Entonces, eso quiere decir que las chicas también van a estar integradas. Justo te iba a decir eso, por ahí en deportes así tradicionales, el tema de la regla es fundamental, porque si no, por experiencia propia, no sé hoy cómo se trabajará en una escuela, pero esto de que jugás al fútbol, jugás al vóley, y por ahí si no lográs atrapar la emoción o atraparlos para que participen, quizá es como pasa en el texto de Yaragroski, habla que se sentía identificado en las clases, o sea, pensaba en mis clases, esto, que por ahí Claro, juegan solamente los varones y las chicas no juegan. tal cual. O la Hay un forma videito que de hay de Yaradosky que te lo voy a jugar. pasar, que habla, ¿viste el texto que te pasé de Yaradosky?
hay un videíto que él lo habla y lo explica en un video, está buenísimo, que es este tema del género, que Que está me parece bárbaro. fundamental, ¿no? Está buenísimo esto de los juegos alternativos. Sí, eso está bárbaro, eso está bárbaro. Pero bueno, entonces vos vas a ir viendo. Incluso lo que podés hacer es, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Podés armar, suponete, una chica y un chico para la defensa, otro chico y chica para el medio campo y otro chico y chica para la delantera. Entonces, en algún momento del partido haces un stop y van rotando de posición. La pareja que estaba en la delantera puede ir a la de la defensa va al mediocampo y la del mediocampo va al ataque. ¿Se entiende? Entonces vas cambiando las posiciones y les vas mostrando que todas son importantes y que todos pueden jugar en todas las posiciones. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Con lo cual, y después también podés, qué sé yo, decir que si ves que todavía las chicas no tienen participación, podés decir, bueno, ahora las únicas que pueden meter goles son las chicas. Entonces van a estar obligados a que en algún momento, si quieren meter gol y ganar, porque digamos, la competencia siempre va a estar, les pase la pelota a las chicas. ¿Sí? Vos tenés que ir viendo forma. Y si ves que aún así eso no resulta, bueno, podés pasar a lo que decís vos, que son los juegos alternativos, donde la cuestión de género se trabaja mucho y están presentes mediante la participación de igual manera las chicas y los chicos. También es una posibilidad. ¿Sí? Con respecto a la primera parte de la historia, de un poco de las corrientes, también asociar un poco esto al tema de género. Sí, claro, claro, porque, digamos, en lo que se refiere a la gimnasia, la primera parte de la educación física del siglo XIX, la escuela de Romero Brés y todo lo que se refiere hasta mediados de siglo, ahí había un contenido muy marcado que tenía que ver con un contenido para las chicas y otro para los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y si eso lo ampliamos a las demás áreas de la educación, como las demás materias, y para ir más profundo, podemos decir que, por ejemplo, todos los contenidos que tenían que ver con los varones estaban relacionados al ámbito de lo público y todo lo que tenía que ver con el contenido de las chicas estaba relacionado al ámbito de lo privado. ¿Para qué? Para que en un futuro las mujeres puedan estar dentro de la casa y los hombres puedan salir a lo público a trabajar y a relacionarse con el mundo, lo cual iba marcando una identidad relacionada con lo que podía ser el hombre, la masculinidad, y otra con las cosas que podía y debía ser la mujer, que era la identidad vinculada a la feminidad. Cómo debía ser una mujer y cómo debía ser un hombre. ¿Sí? Eso sí, está bien, tenerlo en cuenta. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Bueno, seguí leyendo, a ver cómo vamos avanzando. ¿Dónde quedamos? A la hora de dar clases, los docentes dicen y escuchan diversos discursos que irrumpen en el gimnasio, la canchita, el patio, etc. Pegá como una nena, dejá de llorar que parece una mujercita, jugá al Claro. fútbol como eso no juego de nenas, en casa barremos, limpiamos, lavamos ropa, cocinamos, el Acá rosa la para vamos las recién. nenas. Sí, ¿dónde quedé? Bueno, ahí tira todas frases. Bien. Todas estas frases marcan a cada niño y niña de por vida, niños y niñas que se convertirán en mujeres y hombres que han sido y son atravesados por una cultura de donde ser distinto es sinónimo de lo malo. Las familias y la escuela son los responsables de comenzar a cambiar ciertos discursos que marcan la diferencia, alejan, aíslan y llenan de un sabor amargo a cada uno de los niños y niñas. Claro, ahí ves que te marca, la escuela es la responsable de cambiar estos discursos, ¿sí? De empezar a trabajar lo genérico, lo cultural, y de empezar a pensar que somos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos, que nos merecemos respetos y que debemos acceder a todos los espacios de igual manera, con el mismo derecho. ¿Sí? Bueno, ya al final, dice este teórico de técnicas del movimiento 2, propone el análisis en torno a las cuestiones de género de los diversos discursos y las diversas prácticas que propone la educación física a través de sus contenidos, la gimnasia, el juego y los deportes. Perfecto. Para eso tener en cuenta leer todo lo que tiene que ver con la primera parte del diseño curricular de nivel inicial y primaria. No leas los contenidos, viste que habla sobre la cuestión de diversidad, inclusión, habla también sobre lo genérico, sobre la ESI, Bien. porque yo como, digamos, la ESI
¿Qué es la ESI? Es la educación sexual integral. Y ten en cuenta que la ESI es un contenido transversal. ¿Qué es un contenido transversal? Es un contenido que atraviesa a todas las materias y a todas las áreas que se dan en la escuela. Es decir, cualquier docente desde su materia puede dar ESI, vinculándolo como a los contenidos que da. Cuando yo doy un contenido como el que te explicaba recién en fútbol, y ordeno a los equipos de esa manera, voy rotando los espacios, voy rotando las posiciones, estoy dando ESI. ¿Entendés? Porque estoy incluyendo de la misma forma a chicas y a chicos. ¿Se entiende? O sea, cada docente de su área da ESI sin tener que apelar puntualmente a los contenidos de ESI. Uno puede seleccionar sus contenidos y tener en cuenta esto que tiene que ver con la igualdad, con el respeto al otro, con la diversidad y en relación a las cuestiones de género. ¿Se entiende? Bien, Sí. bien. Eso tenerlo en cuenta. La ESI como contenido transversal, que se da en todas las materias y que desde la educación física se da obviamente vinculado a los contenidos propios que marca el diseño curricular. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Algo Bueno, más? ya después habla de propósitos, metodología, temporalización, no. Bien, bien. Bueno, en cuanto a la cuestión de género, tener en cuenta eso. La clase de hoy nos sirvió para un poco también hablar de las cuestiones de diversidad, de inclusión, en la clase que hicimos hace un ratito. Yo te mandé ahí el ejemplo de Galac también, si querés tener en cuenta como una clase o como un tema a tener en cuenta. Te voy a mandar ahora, hoy si me acuerdo, o mañana más tardar, el video de Yaladowski que habla sobre el cuerpo en la escuela y cómo esa concepción del cuerpo fue cambiando de acuerdo a los distintos momentos históricos y cómo los docentes fuimos adaptándonos a esos momentos. ¿Sí? Cómo los docentes fueron cambiando y ubicándose y parándose en cada paradigma y a partir de ahí enseñando contenidos. Que eso te hablábamos recién, ¿no? Que decías vos, y que yo te daba el ejemplo de la construcción de la feminidad y la masculinidad a principios del siglo XX y cómo eso ahora es muy diferente. Pero eso pensalo siempre en relación a una clase. Y hay un apuntecito también que yo no me acuerdo del contenido, que está muy bueno, lo voy a leer para explicarte la semana que viene, que es de un profe que yo tuve en la Facu, que es conocido mío, iba a la vuelta a mi casa incluso, que es Jan. ¿El descarnato? ¿Eh? No. El ¿El descarnato. descarnato? El descarnato. Ese está muy bueno. Léelo, está muy bueno. Sí, 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 lo vi. Está bueno. Está bueno. Voy a ver si lo puedo leer en profundidad porque no me acuerdo todos. Te digo, yo doy 5 materias en la facultad. Sí, el descarnato, ética, estética y cinética. Exacto, ética, estética y cinética. Me parece que ese apunte habla sobre cómo se desarrolla la educación física y las prácticas corporales, también en relación a cómo el mercado, el ambiente y la sociedad nos van condicionando. Eh, Sí, eh, sí, sí. Pasa un poco por ahí, pero lo voy a leer para que la semana que viene lo podamos discutir. A mí lo que me interesa es que vos puedas repasar todos los apuntes por ahí antes del martes y me puedas decir, Guille, mira, tengo los apuntes que por ahí tengo más dudas, es en este y en este. Me avisás, yo los releo y los juntamos y en una charlita de media horita, 40 minutos lo resolvemos. Dale, ¿Sí? dale. O anotate Con también lo que estos querés. textos, me- eh, trato de hacer como un mapa conceptual en cuanto a los contenidos de cada uno y tratar de asociarlos. Sí, a La veces idea está es esta, bueno que más o vos te hagas un menos. mapa conceptual o que lo puedas presentar así como compartiendo pantalla a los profes, eso gusta mucho en la facultad. Y puedas ir explicar y explicando a partir del mapa conceptual, está bárbaro. Sí, sí. Pero en realidad, digo, al final yo no tengo que preparar un tema o es así libre, se va dando. Si querés, puedes Yo preparar un para ver. tema. Preparar un tema, sí, prepará. Sí. ¿Qué te gustaría preparar? ¿Tenés idea? No, de hecho no pensé, por eso te pregunto. No Bueno. sabía si era ya
preguntan o yo tengo que desarrollar un Sí, por tema. ahí te conviene preparar un tema como para ir más seguro con respecto a algo y pisar fuerte con ese tema y después si te irá preguntando sobre lo demás. Pero lo más fundamental de esta materia es que vos tengas en cuenta el concepto de corporeidad, del que hablábamos recién, que en el diseño curricular vas a encontrar mucho de ese concepto, por eso te pido que lo leas, la primera parte, sobre la cuestión de género. Y La cuestión después, de género. claro, y después, esto que hablábamos recién, cómo salirnos de lo teórico y cómo aplicar estas cuestiones de género en lo práctico, ¿no? Porque a veces es muy lindo decirlo, pero ahí cómo lo aplico en lo práctico, ¿entendés? Esto que decíamos recién como en una clase de fútbol, tomando el fútbol como algo cultural, como una práctica corporal nuestra muy fuerte y que además está muy vinculada al machismo, ¿no? Porque digamos, desde un comentarista de fútbol hasta un jugador, hasta un hincha, ahí es machismo puro. Entonces, ¿cómo desarticulo esa práctica desde el machismo y la abro a una cuestión genérica más amplia? ¿Entendés? Desde la escuela y desde la clase. Entonces, eso se te va a preguntar, ¿cómo armo una clase para que sea más, para que incluya más lo genérico? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, lo genérico, lo corporal, y por eso va a estar bueno el video que te va a pasar de Charadowski, para que lo tengas en cuenta, porque es un tipo que habla muy claro. Sí, no, la verdad que he leído algunos textos y la Está verdad que bueno, está bueno. está bueno, sí. Y es más interesante aún cuando lo escuchás. Así que lo podés, yo te lo voy a mandar el video, pero si ves que no te llega, lo podés buscar en el canal Encuentro como el cuerpo en la escuela. El cuerpo en la escuela. Y él ahí habla Creo bastante que de eso. motricidad lo subió el profe, me parece que lo vi, creo que es ese, sí. Sí, sí. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Mati, cualquier duda que surja, me llamás. Bueno, Acordate de leer los apuntes y lo que tengas duda, dale, anotalo y por ahí los podemos reunir una vez más para ir viendo cómo las vamos despejando. dale, bueno, entonces voy preparando un tema, así Dale, ya arranco ahí, empezamos. dale. Igual lo vas Bueno, leyendo y con respecto a ese tema que vas preparando, cualquier duda que te surja, al momento que te surge, me mandas un mensajito al teléfono y si estoy te la respondo. dale, dale, genial, buenísimo. ¿Listo? Bueno, Mati, Bueno, gracias, Guillermo, nos dale, vemos, buen fin de, nos vemos. que sigas bien, hasta luego. Hasta luego.